Hola, yo soy Alfredo Cuesta y hoy vamos a ver la segunda parte del tema análisis de información dentro de la asignatura Sistemas de Información de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta segunda parte es una novedad a partir de este año. Con todo el tema de hacer las clases invertidas más la situación con la que nos hemos encontrado por culpa del coronavirus, pues yo creo que podemos comprimir un poco las prácticas que habitualmente se llevan en clase, y porque las estamos haciendo todos desde casa, y así podemos meter alguna cosa más que yo creo que os va a resultar bastante interesante sobre análisis de información. En concreto, esta segunda parte del tema, lo que vamos a hablar un poco es de qué significa, qué es el Big Data, y una segunda técnica de análisis que se llama análisis de cesta de la compra o Market Basket Analysis. Vale. Bueno, pues unas pocas palabras acerca del Big Data. Habitualmente se oye mucho hoy en día hablar de Big Data en los medios de comunicación, y por poco que sepa alguien algo de inglés, por Big uno podría entender que simplemente se trata de que tenemos muchos datos. Como ya he repetido muchas veces, incluso también seguro que lo ha dicho Chema en la parte de su asignatura, la información no es simplemente recoger datos. Recoger datos es eso, recoger datos. La información es lo que obtenemos cuando aplicamos técnicas de análisis sobre esos datos. Entonces, lo que ocurre a día de hoy es que tenemos una cantidad enorme de datos, y no solamente tenemos una cantidad enorme de datos, sino que tenemos mucha capacidad para procesar esos datos y convertirlos en información. Me refiero como en global, como humanidad, porque a lo mejor una persona en concreto pues no tiene esa capacidad, pero una organización, un gobierno, incluso una empresa mediana, hoy en día con la capacidad de cómputo en la nube. Entonces, lo que realmente define el Big Data son 5 características que se llaman las 5 Vs. Entonces vamos a ir viéndolas un poco. La primera V hace referencia al volumen, que yo creo que es la más obvia. Si no fuera un gran volumen de la información, entonces no se llamaría Big Data. ¿Vale? El tema es que hoy en día, como pone aquí, tenemos acceso a un volumen enorme de datos. Y ese volumen de datos es tan grande que es imposible almacenarlo en un único ordenador. Esto es algo muy importante, porque yo puedo hacer análisis de la información si tengo acceso a esa información, pero si esa información está distribuida en muchos ordenadores, pues eso va a suponer un problema y un reto, y por supuesto nuevas tecnologías, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la cantidad de volumen de datos informáticos que hay hoy en día, pues pensad simplemente en la cantidad de transacciones que se hacen online, en la cantidad de datos GPS que se están cruzando en todo momento, en la cantidad de información que se sube a las redes sociales, en la cantidad de información que hay en la nube, etcétera, etcétera. Hay otra V importante, que es la variedad de estos datos. Por variedad me refiero a que los datos no son simplemente tablas y más tablas. Los datos pueden ser texto natural. Por ejemplo, pensad en toda la cantidad de periódicos que hay subidos a internet. Esos son datos, porque la información que el periodista ha escrito pues puede ser relevante pues para hacer un análisis político, geopolítico, qué sé yo, de sentimientos. Hay muchos tipos de información que se pueden extraer del texto natural. La información, los datos pueden ser también imágenes, pueden ser sonido, pueden ser bases de datos no SQL, ¿no? O sea, es decir, que si pensamos en cualquier tipo de datos que no esté tabulado, también nos puede servir como datos a la hora de incorporar a esta gran masa o volumen de datos que es el Big Data. Vale, luego la otra V importante es la velocidad. Hoy en día no solamente hay muchos datos, no solamente estos datos son de todo tipo, sino que además se generan a mayor velocidad que nunca. Pensad simplemente en la cantidad de fotos que se suben en un minuto a Instagram, la cantidad de currículums que se suben al cabo de día
a LinkedIn, o la cantidad de datos que se envían en las transacciones de las tiendas online, ¿vale? Esa es la característica de velocidad, la velocidad a la que se generan los datos, ¿vale? Hay otras dos Vs que son un poco menores, pero bueno, yo las he incluido igualmente entre las 5 Vs, que es por un lado la velocidad, es decir, pensad que yo, si voy a hacer minería de datos o análisis de información o cualquiera de los nombres que queráis para convertir estos datos en información, necesito estar seguro de que estos datos son correctos, son veraces. Si estos datos no son correctos, por ejemplo son fake news, pues mis análisis y mis decisiones pueden estar sesgadas, pues por ejemplo orientadas hacia donde quería aquel que generó esas fake news, ¿no? Y por otro lado está el reto de convertir estos datos en información, y de ahí es de donde se saca valor a todos estos datos que se generan a tanta velocidad, de tan variadas fuentes, y que en el mejor de los casos pues serán veraces, ¿no? Así que estas son las 5 Vs, ¿vale? Y hablamos de Big Data cuando los datos de los que estamos hablando satisfacen al menos estas 3: volumen, variedad y velocidad, y en general pues estas 5: volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor.